Quienes gustan de la pintura que va más allá del plano bidimensional y explora otras formas, podrán degustar la obra que con originalidad y talento innato surge de la creación de Rubén Fernández Leal, caracterizada por una casi tridimensionalidad propia de la pintura óptica. El Op Art, o arte óptico, tiene entre sus principales exponentes a Víctor Vasarely, pintor húngaro nacido el 9 de abril de 1906. Comenzó a estudiar medicina en su natal Hungría, pero abandonó la carrera 2 años después. Interesado en el arte abstracto, viajó a París, donde hace sus primeros trabajos con Op Art, estilo en el cual desarrolló un modelo propio de arte abstracto con efectos de movimientos y perspectivas inestables. Víctor Vasarely murió en Hungría el 15 de marzo de 1997. Es cierto, mi padre fue cocinero y el arte culinario viene en sí una gran preocupación, y mi madre también haciendo dibujo knife y haciendo poesía campesina. De ahí quizás vienen mis primeros intentos dentro del arte. Una obra muy excepcional que es de frente Jesucristo, por un lado la Caridad del Cobre y por otro lado Santa Bárbara. De ahí empecé entonces a mirar lo que es el arte óptico. La temática más frecuente en los trabajos de Rubén es la ecología. La preocupación por el desgaste ambiental lo lleva a utilizar símbolos de filiación surrealista, donde sugiere cómo la degradación de la naturaleza puede contribuir a la propia degradación del hombre, y acude a símbolos propios para reafirmar su discurso en defensa de la naturaleza. Los temas vienen siendo surrealistas. ¿En qué sentido? Siempre me gustó la obra de Salvador Dalí y dentro del contexto actual lo he tomado como una denuncia social, o sea, dentro de la ecología, la devastación que siempre hay y que en estos momentos la naturaleza se está devastando y quizás le quedan 50 o 100 años de vida para nuestros hijos. Ahí entonces donde yo hago una denuncia social, porque yo utilizo los símbolos como son las escaleras, los árboles, el hombre grande, que es el hombre que tiene el poder, las transnacionales, y el hombre pequeñito, que somos nosotros. Entonces, la escalera es para decirle al oído de esa persona, basta de tanto derroche con la naturaleza. Rubén utiliza el acrílico en su pintura por ser de rápido secado. Pinta generalmente un rostro, que incluso puede ser en blanco y negro, sobre el cual ubica esa especie de rejilla que previamente ha elaborado. Las varillas de madera que la componen están pintadas por ambos lados, de manera que al ubicarlas perpendicularmente al plano del lienzo, se pueden observar 3 figuras diferentes al movernos frente al cuadro. Siempre digo que un artista, un ser humano como tal, debe dejar una huella en la vida. Y entonces por eso es que necesito, para mí, hacer algo muy diferente a los demás. Cada cual tenemos nuestras huellas digitales y yo dentro del arte quiero ser diferente. Por eso es que retomo
en lo que un artista tiene un discurso, que es una obra bidimensional, yo quiero tener 3 discursos, o sea, por diferentes lugares se ve diferentes ángulos y diferentes rostros. Hay 2 etapas en este proyecto, o sea, empecé hace 25 años, donde todas las manifestaciones del arte óptico eran completamente el plano total. Ahora, en una nueva línea que tengo es el arte óptico pequeño y la otra área para trabajar. ¿Qué pasa? Para mi entorno, ¿qué hago? El primer rostro que pinto es en blanco y negro y después utilizo los colores primarios para que supuestamente cuando una persona vea la obra y cierre los ojos, ese blanco y negro lo ilumine con su psique de los colores primarios del trópico. Rubén Fernández Leal es un artista de formación casi totalmente autodidacta, pues muy tempranamente cursó estudios elementales de pintura y años después concluyó un curso de fotografía en la Escuela Internacional de Periodismo, los cuales le han valido para 25 años de dedicación a la pintura. Desde hace ya algunos años, Rubén comparte el disfrute de la creación con un grupo de amigos, también artistas, quienes se han reunido en lo que han dado en llamar Grupo Espiral. El Grupo Espiral surgió con 12 artistas, entre los que figuraban fotógrafos, grabadores, dibujantes, ceramistas, pintores e ilustradores, y realizaban acciones comunitarias en instituciones sociales como círculos infantiles y escuelas, que luego llevaron hacia los barrios y comunidades como el de Jesús María o La Timba. Con un peculiar logotipo se identifican los actuales miembros del Grupo Espiral, integrado por Abel Mazot, Iván Hidalgo, Jimer González, Alexander Cedeño y Rubén Fernández Leal, su inspirador y actual coordinador. Una muestra de esta creación conjunta del grupo se puede apreciar en exposición permanente en el Hotel Habana Libre, una obra mural que realizara el grupo para homenajear el aniversario 55 de la fundación de la institución, realizado en acrílico sobre lienzo con 6 metros de largo y 1,20 de alto. El nombre espiral surge sobre este tatuaje que llevo aquí, que son 2 espirales. Una es donde hace mucho tiempo yo he pintado polimitas, que son endémicas cubanas, o sea, tienen colores primarios, y la otra espiral es el vuelo de la paloma, que vuela en espiral hasta que después entonces transa su vuelo. Nosotros quedamos en ese entonces y dentro del grupo hay un diseñador que es Iván Hernández y bueno, diseñó este logotipo que hay aquí y entonces gracias a ese logotipo hemos hecho más de 7 o 8 años acciones comunitarias. El Grupo Espiral se compone con artistas como Alexander Cedeño, Jimer González, Iván Hernández, Abel Mazó y bueno, el coordinador general que soy yo, un servidor. Rubén ha presentado su obra en exposiciones personales y colectivas en Cuba y en el extranjero. Y también ha realizado numerosas donaciones a personalidades como al ya fallecido Papa Juan Pablo II y a Dennis Bank, director de la Reserva Indígena de San Francisco. Y también a prestigiosas instituciones como la Fundación Fernando Ortiz, la Universidad de Massachusetts y la Fundación Jacques Cocteau. Es creador independiente y además miembro del Fondo Cubano de Bienes Culturales, de la Asociación Catalana de Entidades Artísticas, de la Organización Internacional Muralistas Sin Fronteras y de la Agencia de Autores Visuales. Siempre creo con mi corazón.
Ser autodidacta para mí no ha sido ningún impedimento. O sea, siempre tuve de la familia, mi padre fue cocinero, a lo mejor nunca estudió. Mi madre hacía versos, hacía pintura naif y quizás nunca estudió. Quizás esos me lo han transmitido y yo me siento muy orgulloso. Lógico, siempre la academia enseña, te da las herramientas para tú crear, pero mi corazón es el que manda. Pero si volviera a nacer, volviera a ser pintor. Okay.